Hoy vamos a continuar con Efesios capítulo 4 y con este capítulo comienza la segunda parte de la carta que el apóstol estaba escribiendo a los Efesios. Y vemos que en los primeros 3 capítulos que hemos analizado en prédica anterior, Pablo ha tratado la fe cristiana y la función de la iglesia en el plan y en el designio divino. Ahora comienza a plantear lo que cada miembro de la iglesia tiene que ser para que ésta pueda cumplir su parte en ese plan y en ese propósito divino. Y antes de comenzar a estudiar este capítulo, vamos a recordar nuevamente el pensamiento central de toda la carta. Y en este mundo no hay otra cosa que desacuerdo, desarmonía y desunión. Es lo que hemos venido hablando anteriormente: nación contra nación, hombre contra hombre y clase contra clase. O sea, esto no es de ahora, no es de nuestros tiempos. Esto ya el apóstol lo estaba visualizando, lo estaba viendo, esa desunión que había. Y también vemos el hombre contra el hombre, y clase contra clase, y dentro del mismo hombre la batalla interior, esa lucha interior que tenía el hombre, el ser humano. Y entendamos, hermanos, que el designio y la voluntad de Dios es que todas estas desuniones y desarmonías se resuelvan en Cristo. Que todos los hombres y todas las naciones sean una en Cristo. Que en Cristo las diferencias sean abolidas y los muros divisorios sean echados por tierra. Pero aquí tenemos que aclarar, hermanos, que todo este plan y este diseño de Dios no tiene que ver con el ecumenismo que está primando, podríamos decir, en estos tiempos. Las prédicas ecuménicas que se están dando, las reuniones ecuménicas que se están dando con todas las religiones, buscando en sí la paz entre todos, buscando formar esa única religión. Y sabemos que eso va a llevar, o eso viene del plan del anticristo, para hacer una sola religión gobernada por un solo hombre, que no necesariamente va a ser Jesucristo, porque el Mesías ya vino a la tierra, sino justamente el antimesías, el anticristo. Entonces en esto nosotros tenemos que ser bien entendidos y saber a qué se estaba refiriendo en esta carta que el apóstol estaba escribiendo, cuáles eran los diseños del cielo, y que ese diseño empezó a vislumbrarse con la llegada de Cristo a la tierra, pero que en estos tiempos el plan de Cristo todavía no ha terminado, porque el plan de Cristo es la redención también de Israel y que se la va a lograr en el fin de los tiempos. Pero vamos a ver también la intromisión de este ser antimesías, que va a venir a querer ocupar él el lugar de hacer aquel que sea el que una a los pueblos, a las naciones, para formar un solo pueblo con un solo pensamiento y una sola religión. Entonces no debemos confundirnos en estos pensamientos. Debemos saber separar una cosa de las otras y ver cuál era el diseño, el plan divino, ya que aquí el apóstol Pablo estaba tratando de luchar en esta carta, la está manifestando. Pero ahora vemos que para que esto suceda, para que este designio y esta voluntad de Dios de que todas estas desuniones, desarmonías y estos pleitos, estas guerras sean abolidas y estos muros divisorios sean echados por tierra, es precisamente necesario la función de la iglesia. Que la iglesia comunique el mensaje de amor y de misericordia a los hombres. Que sea la iglesia la encargada de comunicar ese mensaje del amor que trajo Cristo a la tierra y que hoy nos sustenta a través de su Santo Espíritu. Y ahora Pablo se refiere al carácter del cristiano, necesario para que la iglesia pueda cumplir su gran tarea de ser ese instrumento de Cristo en la reconciliación universal entre hombre y hombre, y del hombre y Dios en el mundo. Y aquí vemos que solamente esto se da a través de la cruz,
Por eso, hermanos, vemos la cruz de Cristo en este diseño, en este plan divino, porque vemos que el palo transversal, el palo horizontal, podríamos decir, de la cruz de Cristo, es la unión del hombre con el hombre. Y cuando vemos el palo de la cruz vertical, estamos viendo la unión del hombre con Dios, que solo se puede lograr y se logró a través de la muerte del Señor Jesucristo. Y que se va a seguir logrando esta unificación, porque todavía el plan de Dios no ha concluido, no ha terminado, y quizás nosotros ya no estemos sobre la tierra para ver ese diseño cumplido, ese diseño final de Dios, pero estamos dentro de los propósitos de Dios como iglesia para poder nosotros hablar del amor y de la misericordia de nuestro Señor Jesucristo. En los 3 primeros versículos de este capítulo hallamos 5 de los grandes conceptos o cualidades, podríamos decir también, de la fe cristiana. Vamos a leer esos 3 primeros versículos en Efesios capítulo 4, versículo 1 al 3. Yo pues, preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados. Vemos el deseo del apóstol Pablo cuando está escribiendo esta carta, él estando preso. Recordemos que nosotros ya hemos hablado de esto, que él estaba preso, pero no se consideraba preso de Roma, sino él se consideraba preso en el Señor. Y él rogaba a los hermanos que anden como es digno de la vocación con que fuimos llamados. Y esta carta también es una advertencia y una rogativa para la iglesia del tiempo presente también, y lo será para la iglesia hasta que sea sacada de la tierra. Y sigue diciendo el versículo 2, en el cual nos vamos a focalizar en las 5 cualidades, en este versículo, el 2, que dice, con toda humildad y mansedumbre, soportándoos con paciencia los unos a los otros en amor. Solícitos, dice el versículo 3, en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Vamos a ver que, en primer lugar, en el versículo 2 está la palabra humildad. Dice, con toda humildad. Y esta palabra, podríamos decir que fue acuñada por la fe cristiana. En el griego, hermanos, esa palabra, fíjense en que expresaba bajeza. En el mundo antiguo, anterior al cristianismo, la humildad no se la consideraba como virtud. Por todo el contrario, vemos aquí un personaje, Basilio, obispo de Cesarea del siglo IV, cuando él descubre la humildad y lo expresa de esta manera siguiente, como el cofre adornado de piedras preciosas de todas las virtudes. Realmente el mundo antiguo consideraba a la humildad como algo bajo, como algo vil, como algo despreciable. Y esta palabra se la usaba con adjetivos griegos que significan esclavitud, sin reputación, rastrero, del griego jamaiselos, un adjetivo para describir realmente una planta que se arrastra por tierra. Así la consideraban. Esos eran los adjetivos que los griegos le daban a esta palabra humildad antes del cristianismo. Y en los días anteriores a Cristo la humildad se la consideró siempre como algo bajo, como algo rastrero, servil e innoble, que no tiene ningún tipo de nobleza ni virtud alguna. Y sin embargo, el cristianismo la colocó justamente en primer plano entre todas las virtudes cristianas. El cristianismo. Entonces, hermanos, podemos decir que es la virtud de la cual dependen y provienen todas las demás virtudes. Tenemos una referencia que nos ayuda a entender esto, y para eso vamos a leer Mateo 11, versículo 29. Y allí son las palabras de Jesús, que nos dice, que le decía a sus discípulos en ese tiempo: llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso
y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. Entonces realmente podemos entender, hermanos, que esta virtud tiene un fundamento. Ese fundamento es Jesucristo. Esas palabras las pronunció Jesucristo. Que aprendamos de Él. Aprendamos a ser como Él era. Cuando estaba acá en la tierra, ¿cómo era? Manso y humilde de corazón. Porque de esa manera se puede hallar descanso para nuestras almas. Que a veces vemos que no se halla descanso en el alma. Muchas personas atormentadas porque no han aprendido la humildad que Jesucristo le pedía a los discípulos que aprendieran de Él. La humildad cristiana proviene del conocimiento realmente de uno mismo. La humildad es la virtud por la cual el hombre tiene conciencia de su propia indignidad como consecuencia del verdadero conocimiento de sí mismo. Es para ponernos a pensar realmente, ¿verdad? Enfrentarse con uno mismo es realmente lo más humillante del mundo. Uno diría, no, enfrentarnos con otras personas, pero en realidad no. Enfrentarnos con uno mismo es lo más humillante del mundo. Y la mayoría de nosotros, en realidad, le gusta dramatizar, o sea, ser héroes. De alguna forma, ser el centro de nuestra fantasía. Porque en realidad ser héroes de nosotros mismos, considerarnos nosotros mismos héroes, es una fantasía. Es algo ficticio, algo que no existe, pero que el hombre se lo cree. Porque si nosotros aprendiéramos a no vivir en esa fantasía, conoceríamos realmente la humildad que el Señor Jesús nos dijo que aprendiéramos de Él. Y la verdadera humildad aparece cuando nos enfrentamos con nosotros mismos. Cuando vemos nuestra propia debilidad, nuestro propio orgullo, nuestro propio fracaso. No cuando miramos el orgullo ajeno. Porque cuando nosotros miramos el orgullo ajeno, el fracaso ajeno, la debilidad ajena, eso nos insta a criticarlo, a acusarlo al ser humano. Pero cuando nosotros nos miramos a nosotros mismos, ahí es cuando nos estamos enfrentando a la verdadera humildad. La humildad depende de la honestidad. O sea, vernos a nosotros mismos sin dramatizar, como dijimos, ¿verdad? Dejando de ser héroe de todo. Ser honestos. Porque cuando somos honestos, dejamos de ser héroes. Sin ser admirados por nosotros mismos. Y tiene que ser sin amor propio. La humildad cristiana, queridos hermanos, se origina cuando se confronta realmente la propia vida de nosotros con la vida de Cristo. ¿Y a la luz de qué? De las exigencias de Dios. Dios es la perfección. Y satisfacer la perfección no es difícil, es casi imposible. A pesar de que un día Dios le dijo a Abraham, anda delante de mí y sé perfecto. Y fue la primera vez que entendí este texto realmente como debía ser entendido, porque siempre me retumbaba el tema de la perfección. Y sé perfecto. O sea, anda delante de mí y mírame a mí. Anda en esa perfección, mírame las exigencias que te voy a poner, que te voy a enseñar. Los mandamientos, las directivas, las enseñanzas, las órdenes que te voy a dar. Porque cuando tú me mires a mí, entonces vas a ser perfecto. Esa es la única forma que nosotros podemos llegar a ser perfectos. Cuando nos confrontamos con la vida de Cristo
y cuando observamos las exigencias de Dios. El hecho de que seamos seres humanos significa estar siempre empeñados en una tarea sin esperanza. Mientras nos comparemos con los mejores, pero en un segundo plano podemos salir airosos en esa comparación realmente. Y cuando nos comparamos con la perfección, es cuando comprobamos nuestro fracaso. Por ejemplo, una persona puede considerarse un pianista muy virtuoso, muy talentoso, hasta que escuche a otro superior a él. Otro puede considerarse un predicador elocuente hasta que llega a escuchar a alguien que es príncipe del púlpito. En toda la historia de la humanidad hemos escuchado hablar del príncipe del evangelismo, ¿verdad? El príncipe del púlpito, que movía a multitudes, a masa de gente, con una prédica sencilla, pero era un príncipe en el púlpito. La propia satisfacción depende de con quién nos comparemos. Si nos comparamos con nuestro vecino, probablemente estaremos muy satisfechos en la comparación. Pero la norma cristiana es Jesucristo y las exigencias de la perfección que es Dios. A eso nos tenemos que comparar. A veces es fácil compararnos con otro. Y hasta airosos salimos cuando competimos y cuando nos sentimos más fuertes, más dotados, más talentosos. Y podemos estar por debajo o podemos estar por encima de esa persona. Pero cuando nos confrontamos ante la norma de Cristo y de las exigencias de la perfección que es Dios, las normativas de Dios, y contra esa norma no hay lugar para el orgullo. Cuando estamos frente a las exigencias de Dios, no hay lugar para el orgullo. Por eso Dios instó a que sea perfecto a Abraham, para que no mirara al hombre, sino para que lo mirara a él. Y ahí podemos entender que podemos vivir la perfección cuando lo miramos a él. Cuando lo miramos al hombre, no. Y a veces decimos, ¿cómo vamos a ser perfectos? Es imposible. Pero Dios le dijo a Abraham, anda delante de mí y sé perfecto. O sea, mírame a mí. Y cuando tú me mires a mí y me escuches a mí y me obedezcas a mí, vas a ser perfecto. Solamente de esa forma. Porque cuando nos alejamos de delante de la presencia de Dios es cuando no podemos hallar la perfección. Y decimos solamente Dios es perfecto y nos justificamos los pecados. Pero que cuando estamos delante de Dios el orgullo cae por tierra. Somos criaturas de Dios, no olvidemos, hermanos. Creación de Dios. Criatura significa de ser creados. De parte de Dios dependemos absolutamente de Dios. Por nosotros mismos, nada somos. Somos criaturas y a la criatura no le corresponde más que la humildad en la presencia del Creador. ¿Y cuántas veces nos hemos puesto en la actitud de ser creadores? Cuando hay una abismal diferencia entre el creador y la criatura. La humildad cristiana se basa en la visión de uno mismo, en la contemplación de Cristo y en la comprensión de Dios. Visión, ¿qué veo de mí? ¿Qué veo de mí? Contemplo a Cristo, a la cruz de Cristo.
y comprendo a Dios en sus exigencias, en sus mandamientos, porque estoy caminando delante de Él. Y vamos a la segunda cualidad o virtud de las grandes virtudes cristianas. Dice, con toda humildad y mansedumbre, dice el apóstol Pablo ahí mismo en el versículo 2. Y volvemos a Mateo 11, 29, cuando el Señor le dice, aprended de mí que soy manso y humilde de corazón. Aristóteles acostumbraba definir a esta virtud como el medio entre dos extremos. En un extremo había exceso de alguna cualidad y en el otro extremo había falta. Y en el medio de esos dos extremos, la cualidad estaba en su proporción justa y debida en la vida. Bastante sabia, ¿verdad? La definición de este sabio. Por ejemplo, el medio entre la cólera excesiva y la mansedumbre excesiva es el centro entre encolerizarse demasiado y no encolerizarse nunca. Esa es la mansedumbre, el punto medio entre dos extremos. Ese centro es cuando el hombre se encoleriza siempre en el momento oportuno y nunca fuera del mismo. O sea, es la persona que se indigna por las injusticias y sufrimiento de los demás, pero que jamás se va a airar por las injusticias e insultos que él mismo tiene que sobrellevar. ¡Qué difícil! El hombre manso se aira, se encoleriza siempre a su debido tiempo y nunca a destiempo. En el término griego, vamos a buscar otro ejemplo bastante lindo. En el término griego praus, esta virtud hace referencia al animal adiestrado a obedecer las riendas o la voz de mando, o para el animal domesticado bajo completo control. Y hay mucha diferencia entre un animal salvaje, indómito, que no puede ser sujetado con ningún tipo de riendas, porque no ha sido adiestrado, no ha sido domado, no ha sido enseñado, a un animal realmente domesticado, en donde el dueño, el amo, puede tomar dominio y control completo, porque ya es un animal que obedece a la voz del amo o al tirón de las riendas. Por eso el hombre manso es el que tiene bajo perfecto control cada instinto, cada pasión, cada sugerencia de su mente, de su corazón, de su lengua y de sus deseos. Es el hombre en cuyo timón de su vida está la mano de Dios. Él no toma el timón de su vida, el timón va manejado por Dios. Estamos frente a la segunda gran virtud cristiana y la segunda característica importante del verdadero miembro de la iglesia. Las manifestaciones de la palabra de Jesús: aprendan de mí a ser mansos y humildes. Es el hombre dominado por Dios, queridos hermanos, que se va a airar siempre en el momento oportuno y jamás fuera de tiempo. Es el hombre en quien ha muerto el yo, y por lo tanto toda la vida está dirigida y dominada por Dios. Es realmente el caballero de Dios. Porque cuando estamos frente a un caballero en la tierra de un rey,
de una persona noble, de la nobleza real, ese caballero tiene postura, ese caballero tiene posición, tiene dignidad, porque ha aprendido cuáles son las normas de su señor, de su rey, del noble. Ha aprendido a ser un caballero, ha aprendido a sujetarse, a quedarse quieto, parado, frente a las órdenes de su señor. No puede irrumpir en su propia voluntad. No puede hablar lo que él quiere. No puede pedir lo que él desea. No puede hacer lo que él le plazca. Ese es el verdadero caballero de Dios. La persona que ha aprendido la mansedumbre. Y en este mismo versículo 2 vamos a la tercera gran cualidad del cristiano. Dice: con toda humildad y mansedumbre soportándoos con paciencia los unos a los otros. La paciencia invisible. Qué hermoso, ¿verdad? Hemos cantado: pacientemente esperé a Jehová. Y cuando cantamos, qué hermoso, porque nos imaginamos como que van pasando los tiempos, los años, y estamos esperando algo que el Señor nos ha prometido, y que si tenemos fe sabemos que algún día lo va a cumplir. Pero vamos a ver un poquito más. Algo que a mí me hizo pensar mucho. La paciencia. Y una explicación de paciencia es descrita como el espíritu que jamás cede y que al aguantar hasta lo último cosecha la promesa y la recompensa. Y hasta ahí estamos bien. Porque Romanos 8:25 dice: pero si esperamos lo que no vemos, con paciencia lo aguardamos. Y Gálatas 6:9 dice: no nos cansemos pues de hacer bien, porque a su tiempo segaremos si no desmayamos. Entonces sabemos, hay promesas en la palabra de Dios que si nosotros perseveramos en el tiempo esperando algo, a su tiempo vamos a segar. Y a su tiempo lo vamos a ver, lo que aguardamos, ¿verdad? La paciencia cristiana es el temple que jamás admite una derrota, que no es vencido por ninguna tarea, que no es quebrantado por ninguna desgracia o sufrimiento, que no se detiene ante el desengaño y el desaliento, sino que persiste y aguanta hasta el fin. Y qué difícil, hermanos, es muchas veces no sentirnos derrotados. Qué difícil es muchas veces no sentirnos quebrantados, en desgracia o en sufrimiento, en frustraciones. Qué difícil que es no sentirnos a veces desengañados y desalentados. Qué difícil es a veces no poder aguantar hasta el fin. Claudicar, volverse atrás, torcer el camino, quedarse tirado. Pero la paciencia cristiana tiene el temple para jamás sentirse derrotado, ni vencido, ni quebrantado, ni en desgracia o sufrimiento, ni desengañado, ni desalentado, porque persiste y aguanta hasta el fin. Y otra explicación de paciencia es de dos pensadores que me hicieron pensar toda la semana y que lo compartí en casa, al pensamiento de estos dos pensadores, porque la verdad me sorprendió. Y uno de ellos es Crisóstomo de Antioquía en el año 347, que la define a la paciencia como el espíritu que tiene, escuchen, el espíritu que tiene el poder de vengarse, pero nunca lo hace.
Nunca me hubiera imaginado dar una definición de paciencia de este calibre, podríamos decir. Y Lightfoot, otro eclesiástico, teólogo inglés erudito, rabínico del siglo XVI-XVII, la define como el espíritu que rehúsa el desquite o la venganza. Es el espíritu que soporta todo lo que los hombres puedan hacerle. Es el que aguanta el insulto y la injuria sin amargura ni lamento. Es el espíritu que soporta toda necedad humana sin irritarse, que sufre a la gente molesta con cortesía y a los necios sin quejarse. ¿Qué nivel, verdad, hermanos? ¿Hemos estado como cristianos en esta posición? Realmente este pensador entendió bien lo que era la paciencia. Pero lo mejor que da significado al término paciencia es que en el Nuevo Testamento se aplica repetidamente a Dios. Allí Romanos 15:5 dice el apóstol Pablo: pero el Dios de la paciencia y de la consolación os dé entre vosotros un mismo sentir según Cristo Jesús. Pablo sabía que Dios era Dios de paciencia. ¿Por qué? Pablo sabía. Pablo en Romanos 2:4 le dice a esas personas pecadoras, porfiadas, tercas, contumaces, le dice lo siguiente: ¿o menospreciáis las riquezas de su benignidad, paciencia y longanimidad, ignorando que su benignidad te guía al arrepentimiento? Con signo de pregunta, ¿ignoran ustedes la misericordia? Ustedes ignoran esas riquezas de benignidad, paciencia, longanimidad, que son los que los tienen que llevar a ustedes al arrepentimiento. Y también el apóstol habla de la clemencia de Jesús para él mismo. Por eso él podía hablar de la paciencia de Dios. En 1 Timoteo 1:16 dice: pero por esto fui recibido a misericordia, para que Jesucristo mostrase en mí el primero toda su clemencia, para ejemplo de los que habrían de creer en él para vida eterna. Pablo sabía de la paciencia de Dios, de Jesucristo, porque se le mostró a él, siendo un perseguidor, siendo un asesino, un torturador. El Señor no le quitó la vida. Lo podría haber eliminado, ¿verdad?, de la faz de la tierra. Dios es justo. Y si Pablo estaba matando, Pablo estaba cometiendo atrocidades con los seres humanos, Dios, que es justo, podría haberlo quitado de la vida. Pero sin embargo, la paciencia de Dios lo llevó al arrepentimiento a Pablo. Y esa misma paciencia Dios la tiene con nosotros. Diferente a nosotros que estamos buscando la venganza. Por eso Lightfoot y Crisóstomo entendieron lo que era paciencia. De tener el poder vengarse, pero que nunca lo hicieran. Tener la capacidad y el poder de vengarnos, pero nunca llegar a hacerlo. Paciencia. Que la que Cristo tuvo con nosotros, Dios la tiene con nosotros. Cristo sí que tuvo paciencia con Pablo, el perseguidor. Y Pedro habla de la paciencia de Dios también allí al esperar los días de Noé, en 1 de Pedro capítulo 3:20, cuando dice: los que en otro tiempo desobedecieron, cuando una vez esperaba la paciencia de Dios en los días de Noé, mientras se preparaba el arca, en la cual pocas personas, es decir, 8, fueron salvadas por agua.
La paciencia de Dios duró 120 años en el tiempo de Noé. Para toda esa generación que existía. Y aún Dios sabía que eran 8 los que se iban a salvar. Y aún así Dios tuvo paciencia por amor a esos 8. Y también dice Pedro que la paciencia de Dios es nuestra salvación. En 2 Pedro, capítulo 3, versículo 15 dice: y tened entendido que la paciencia de nuestro Señor es para salvación. Como también nuestro amado hermano Pablo, según la sabiduría que le ha sido dado, os ha escrito, como recién acabamos de leer en Romanos capítulo 2, versículo 4. O sea que la paciencia de nuestro Señor es para salvación de nuestras almas, de nuestras vidas. ¿Y cuántas veces nosotros, cuando le tengamos paciencia a nuestros semejantes, será para salvación de ellos? ¿Cuántas veces Dios nos usará a nosotros para que esa paciencia de no vengarnos cuando tenemos la posibilidad de hacerlo, pero que no lo hagamos, va a lograr que esa persona llegue a la salvación, llegue al arrepentimiento de sus malos actos, de su mala vida, de su mal comportamiento? Por eso, el cristiano debe tener con su semejante la paciencia que Dios tuvo con él. La misma paciencia que Dios nos tiene a nosotros, debemos tenerla nosotros con nuestros semejantes. Y llegamos a la cuarta cualidad o virtud, que dice: soportándoos con paciencia los unos a los otros en amor. El amor cristiano, la cuarta cualidad cristiana de importancia, hermanos, es el amor. El amor cristiano era algo nuevo. Por eso los escritores se vieron forzados a adoptar una palabra inusual en el mundo griego. Y esa palabra es ágape. En el griego hay 4 palabras para el amor. El eros, que es el amor entre el hombre y la mujer, que incluye pasión sexual. La filia, que son los ligados por el afecto. El storge, que caracteriza el afecto familiar. Y el ágape, que se traduce a veces por amor y otras por caridad. El significado, hermano, real de ágape en realidad apunta a una benevolencia invencible. Si tratamos a una persona con ágape, nada de lo que esta persona pueda o quiera hacer nos hará desistir de buscar solo su mayor bien. ¿Cómo se entiende eso? De que nada de lo que esa persona nos quiera hacer nos va a hacer desistir de nosotros seguir deseándole el bien. Aunque nos injurie, aunque nos lastime, aunque nos insulte, jamás sentiremos hacia ella otra cosa que bondad, que amor. Esto nos muestra con claridad, queridos hermanos, que el ágape cristiano no es algo emotivo. El amor ágape cristiano no es solo emoción como entre 2 enamorados, sino también es voluntad. Así, para esto se requiere voluntad, esfuerzo, decisión. Decido no vengarme, decido amar a pesar de que él no me ame, que ella no me ame. Me esfuerzo, pongo voluntad. No es una emoción que me llega y que me invade porque estoy enamorada, porque me ha gustado la persona, porque me siento bien. No. Me puedo sentir re mal a la par de esa persona, menospreciada, menoscabada, disminuida, pero la amo. Es una conquista este amor. Es el amor de los esposos. Pero hoy realmente no existe el amor ágape en el matrimonio.
Es la capacidad de mantener esa invencible buena voluntad hacia los que no son amables ni dignos de ser amados y hacia aquellos que no nos aman. Ágape es la cualidad de la mente y del corazón que mueve al cristiano a no sentir jamás ninguna amargura, ningún deseo de venganza, sino buscar siempre el mayor bien de cada persona, no importa lo que hayan hecho. Qué triste es, hermanos, ¿verdad? Que hoy no existe ese amor, por eso vemos tanto divorcio. Porque hoy no se tolera nada, no se soporta, no se perdona nada. No me gusta esto del que elegí para casarme, del que hice un voto un día ante Dios y los hombres. Lo dejo, me busco otro o me busco otra. Porque no tenemos la voluntad de poder tolerar las injusticias, el desprecio, el desamor del prójimo, que quizás con paciencia lo alcanzamos, que quizás con paciencia lo logramos llevar al camino de la salvación. Por eso es difícil en las iglesias, todo lleno de recasados, de juntados, de divorciados, porque lo único que hay en la boca del ser humano es justificación. Él me ha hecho esto y aquello y aquello y aquello y aquello. No se ha tenido la voluntad de trabajar en la mansedumbre, de trabajar en la humildad, de trabajar en la paciencia y en el amor ágape. Así está el mundo. Hoy seguramente se escucha predicar de esto y dirá: ¿y esta hermana en qué mundo vive? ¿En qué mundo viven estas personas que no han aprendido del amor cristiano? Que Dios miró nuestra humanidad caída y no nos desechó. Nos amó con amor eterno. Ágape es la cualidad de la mente y del corazón que mueve al cristiano, entonces, a no sentir jamás ninguna amargura, ningún deseo de venganza, sino siempre buscar el mayor bien de cada persona, no importa lo que hayan hecho. Difícil, pero no imposible. Con Cristo se puede. Y ya estamos ante las 4 grandes virtudes de la vida cristiana expresada aquí por el apóstol Pablo, ¿verdad? Humildad, mansedumbre, paciencia y amor. Y estas 4 derivan en una quinta, que es la paz, que está en el versículo 3, dice: solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Y vemos, hermanos, que Pablo advierte y amonesta con insistencia que sus fieles preserven celosamente la sagrada unidad. Porque no es una unidad común, no es una unidad vulgar. Es una sagrada unidad, la unidad de la iglesia de Jesucristo. La unidad de los unos con los otros, la unidad de ese pueblo de Dios es una unidad sagrada. Y esto es lo que debe caracterizar a la iglesia verdadera. Hebreos 12:14 dice: seguid la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. O sea que la paz es un requisito para ver al Señor. Romanos 12:18 dice: si es posible, en cuanto dependa de vosotros, estad en paz con todos los hombres. Porque si esperamos que dependa de los otros, quizás nunca llegue la paz. Pero si depende de nosotros, que somos el cuerpo de Cristo, que somos la iglesia, que somos las manos de Dios, que somos los brazos, que somos los pies, la boca, entonces nosotros podemos ser pacificadores
Este es un tema muy exquisito que podríamos darlo prolongadamente con muchos textos, hermanos. Es sintetizado para no hacerlo extenso. La paz puede definirse como las correctas relaciones entre los hombres. Si vamos a una familia y vemos desorden, desunión, pelea, pleito, rencillas, entonces no hay una correcta relación familiar. Envidia, celos, mentiras, hipocresías, traiciones, venganzas, infidelidades, adulterios, fornicaciones y todo un listado que hoy está prevaleciendo en los hogares. Esta unidad, esta paz y estas correctas relaciones pueden preservarse de un modo. ¿Cuál? Bueno, cada una de las cuartas virtudes cristianas depende de una sola cosa: de la desaparición del yo. Por eso hay guerra en los hogares, hermanos. Guerra en las iglesias, guerra en los trabajos, guerra en las escuelas, guerra en las naciones, porque no hay desaparición del yo. Mientras el yo está en el centro de las cosas, mientras nuestros sentimientos y nuestro prestigio sea lo único que nos interese, la unidad jamás podrá darse en su plenitud. Solamente existirá cuando dejemos de hacer del yo el centro de todo y cuando pensemos más en los demás que en nosotros mismos. El yo mata la paz. Por eso no hay paz en el mundo, hermanos. No hay paz. No hay paz. Y no la va a haber. Por más que se levante un hombre que quiera venir a decir que Él va a traer la paz, no va a haber paz. Solo en Jesucristo y en el corazón de las personas. Si está Cristo, podrá haber paz. En una sociedad donde predomina el yo, los hombres no pueden ser más que un conglomerado desintegrado de unidades individualistas y agresivas. ¿No estamos viendo el individualismo? Yo vivo a mi manera. Yo hago lo que yo quiero, yo. Cero Cristo, cero Dios. No me traigas exigencias religiosas. No me impongas Biblia. Pero cuando muere el yo y Cristo nace en nuestros corazones, entonces también se vive la realidad de la paz y de la unidad. Estos son los verdaderos rasgos de una verdadera iglesia. Estos son los verdaderos rasgos, hermanos, de un verdadero miembro de una iglesia, de un verdadero cristiano, hermanos. ¿Quieres formar parte de esa verdadera iglesia? Entrega tu vida a Cristo como tu amo, como tu Señor, como tu pastor y como tu Padre. Y pídele que la sangre de Jesucristo te limpie de todo pecado. Y entonces, cuando ya tengas tus pecados perdonados, entonces, a partir de ese paso primero, vas a poder empezar a trabajar en esas 5 cualidades. Con la ayuda del Espíritu Santo. Que Dios los bendiga, queridos hermanos.